Acostumbrado a no morderse la lengua ante nada y ante nadie, José Antonio Avellán ha decidido denunciar el maltrato que a su juicio ha sufrido por parte de la cadena COPE desde que finalizó su relación laboral en verano de 2010 en su blog La Verdad os hará libres. Y qué mejor que hoy, día 13 de febrero de 2014, que celebramos además el Día Mundial de la Radio, que recibir a un comunicador que ha pasado, por así decirlo, media vida frente a un micrófono, para conocer mejor tanto su trayectoria como todos los entresijos que le han llevado a denunciar lo que él califica de comportamiento indecente por parte de una de las emisoras más importantes de este país, o sus responsables. Vamos a ver lo que depara esta entrevista con José Antonio Avellán. José Antonio, bienvenido una vez más a Periodista Digital. Muchas gracias y cuéntame, que no sepas ya. Creo que nos vas a contar tú. Hay muchas cosas de las que has venido hablando en este blog, que no sé si... refréscame la memoria, ¿en qué mes lo decidiste? Noviembre, principios de noviembre. Principios de noviembre. Y ahí has ido dando, bueno, a través de diferentes posts, tu versión de lo que te ocurrió desde que prácticamente dejaste de trabajar para la cadena COPE. Desde que salí de la COPE, ¿no? ¿Por qué ahora? Pues a mí se me había olvidado, habían pasado 3 años ya, eso, me había olvidado, pero además se me había olvidado, es que incluso el juicio, digamos, el juicio civil fue en el mes de julio, me lo tuvieron que recordar porque se me había olvidado que el juicio se había convocado meses antes, se celebraba, y cuando pasó el juicio me tuvieron que recordar que salía una sentencia, que salió en septiembre, entonces la sentencia la gané. Y una de las cosas que pedía, bueno, pues era que se publicara en medios nacionales, que eligiera la parte actora, en este caso yo. Yo ni tenía ganas de publicarlo, ni tenía ganas de cobrar nada de lo que me tenían que dar, ni tenía ganas... Yo me había olvidado, yo estaba en otro lío, ¿no? Y de repente yo había hablado con el presidente de la radio, había hablado en el juicio y había hablado después, diciendo, mira, esto yo lo que quiero es que acabe, lo que quiero es que me dejéis de trabajar de una vez y que os olvidéis de mí, yo me he olvidado de vosotros, y punto. Digo, y pase lo que pase con este juicio, no, yo no voy a recurrir, nosotros tampoco, esto es una locura donde hemos llegado. Y salió el juicio, lo gané, como te decía, los abogados exigen que yo por escrito renuncie a todo lo que la sentencia me ha dado. Dije que por escrito no, que yo no quiero que publiquéis nada, pero yo por escrito no, porque ¿qué le digo yo al juez que ha estado 2 años estudiando esto? Que el mismo día que publica la sentencia le digo, oiga, mire, que lo que usted diga me da lo mismo, que yo renuncio a todo, ¿no? Se enfadaron, me abortaron un par de trabajos que yo estaba moviendo, que me habían llamado en ese momento, y automáticamente recurrieron. Y recurrieron lo que significa estar otros 2 o 3 años más en esta historia, y otros 2 o 3 años más que no podré trabajar, que ya son 6, entonces salvo la aventura de Punto Radio, ¿no? Y eso es, y dije, ya no podía más, además recurrieron en el último minuto, 15 minutos antes de acabar el plazo, de un 7 de octubre, creo recordar de memoria. Y dije, hasta aquí. Me enteré de 2 detalles más de cómo me abortaban paralelamente por no firmar ese documento 2 trabajos. Y dije, pues chico, pues tampoco pasa nada porque cuente, ya que me estoy aburriendo, todo lo que ha pasado, porque la gente va a alucinar y esto un día lo voy a contar y van a decir que por qué no lo contaste. Y entonces empecé con el blog. José Antonio, cuando llegamos a este punto y el lector a lo mejor menos metido en el mundo de los medios de comunicación y te oye decir, es que me abortan, bueno, el poder buscarme las lentejas en otro lado que no sea la COPE, porque hay otros sitios también donde poder trabajar, ¿a qué te refieres concretamente? Porque, y eso también me lo puedo preguntar yo, ¿cuál es el poder real que tienen estas personas o la COPE para poderte a ti decidir o no decidir a dónde puedes ir o a dónde debes ir? El poder de la COPE y de su máximo accionista es mucho, y sobre todo dependiendo en qué sitios y en qué lugares. O sea, los hechos están ahí, en el blog hay documentados además varios casos, pues desde que Telecinco te vete 2 días consecutivos, 2 semanas consecutivos para una entrevista, que como yo digo siempre, si en la entrevista voy a contestar lo que me pregunten, no voy a contestar más, en la Noria, hasta ofertas, insisto, están todas en el blog, de Unedisa o de entonces de Biotelevisión o de Marca, o ofertas en Vocento antes de que yo fuera a Vocento, ofertas en la propia 13 Televisión, ofertas en Radio Marca también. Bueno, que al final estos tíos, si te lo reconocen, y además que presumen de ello, ¿no? O sea, que no vas a trabajar, que no busques, que no te vamos a dejar trabajar. Y los motivos que dan, por lo que has venido resumiendo, uno de ellos es, bueno, evidentemente no cuentan contigo, pero dicen que como saben que tienes un público fiel y una parte importante del pastel continuaría contigo, dan los motivos para, digamos, poner ahí el cortapiedras. Motivos que no son los que yo digo, son los que dicen ellos, los que me han dicho a mí personalmente. O sea, su proyecto de deportes, que es maravilloso y que yo no criticaré nunca. O sea, yo jamás critico ni siquiera mi salida de COPE, critico todo lo que ha pasado después, ni critico los que llegaron. Lo único que los que llegaron, según el consejero delegado de COPE,
que está también documentado, exigen que yo en 3 años no tenga micrófono. ¿Por qué? Porque los números son gente que es un proyecto de 90 personas, que significa mucho dinero de gastos para la compañía, y los números, y hay que buscar una serie de ingresos, y los números están, digamos, débiles. O sea, como flojes un poco, que te gasten más o que ingreses un poco menos, los números no salen. Si José Antonio Avellán está en otro sitio, pensaron, digo yo, pues que menos que tenga 200.000 oyentes o 300.000 oyentes, y que menos que su especialidad, pues que facture, no sé, nada, 2 millones de euros. Pero pues si le quitas 300... José Antonio, ¿no? En tu época en Punto Radio llegasteis a coincidir. Ellos ya estaban en la COPE. Pues ya ves lo que duramos. Ya ves lo que duramos. Además ha sido... Cuando estabas además empezando. Pero ha sido lo peor que me han hecho en mi vida. Yo tengo 53 años. Lo peor que me han hecho en mi vida, y quizá la peor sensación, y mira qué pasó incluso, y meto las personales, no las profesionales, es cuando yo descubro lo que fueron capaces de hacer la Iglesia a la Comisión Nacional de la Competencia, cómo la engañan, con una documentación falsa absolutamente, cómo la engañan para conseguir que nos vayamos de Punto Radio. No yo, mi gente y 190 familias, ¿no? Y cerrar un medio de comunicación en el siglo XXI. O sea, una barbaridad. Y como dicen que es que si nos hemos ido, que qué pena que como soy tan bueno, el escrito es, vamos, ahí está, ¿no? Como soy tan bueno y facturo tanta publicidad, que por favor a la comisión nos dejen que los chicos de COPE ayuden a Punto Radio y van a entrar de hoy a mañana porque ya está todo preparado. O sea, una cosa, dice, pero si nos echaron a patadas, no a patadas, porque además nos echaron muy bien, que también están en su derecho. Nos echaron un 10 de enero y si nos tenían que pagar 10 pesetas nos pagaron 15, pero para que nos fuéramos, o sea, no podemos estar un día más. Me recuerda un poco este caso al más mediático que hemos visto en los últimos días, que es la salida de Pedro J. Ramírez del Mundo, que él, bueno, habla de las presiones políticas y hay quien le dice, bueno, Pedro, si el mundo fuese bien, a lo mejor no te hubiese pasado lo mismo. ¿No crees que hay quien pueda pensar que en tu caso, en el caso de Punto Radio, que fuiste una víctima de este complot entre Competencia y la COPE, también diría, bueno, si Punto Radio hubiese sido una emisora, digamos, solvente, a lo mejor aguantáis de otra manera en ese sentido? Querido Roberto, no rotundamente, no lo puedo pensar porque incluso, insisto porque cualquiera que nos esté viendo ahora y no conozca el blog, ahí está documentado como yo personalmente, con un grupo de empresarios, le hago una oferta a Punto Radio, mejor en lo económico, mejor porque no hay que cerrarla y sobre todo mejor porque se mantienen los 190 puestos de trabajo. 5 años de contrato, 2 años avalados previamente, siempre 2 años anticipadamente avalados por banco. Entonces, esa opción era mejor que cerrar la emisora. Y esa opción se la llevas a Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento. Personalmente. ¿Qué te dice cuando se la presentas? Estos son los foros y dice, Luis, aquí está la oferta. Además habíamos comido previamente y al día siguiente la habíamos comentado y al día siguiente la vimos con detalle en su despacho. Y la vio, le pareció todo perfecto, pero me dice que él tiene un problema, que es que la COPE no me habló de la COPE porque había teóricamente varios novios, ¿no? Pero que el que ya estaba decidido, que era él la COPE, pero no lo sabía, que la COPE le ofrecía ceder su línea editorial a la ABC, o sea, con lo cual la ABC por fin tendría una cadena potente con una línea editorial. Y eso es lo que yo no le podía dar. O sea, yo quería y tenía que estar o seguir estando dentro de ABC y dentro de Vocento, ¿no? Y esa es la razón, porque que te den la línea editorial de COPE fraguada durante tantos años y con tanto peso, pues hombre, también es apetecible, ¿no? Aparte de que te suelten la cantidad de millones que les has soltado. De esa cantidad de millones y de la línea editorial hablaremos a lo largo de esta entrevista. Vamos a volvernos un poco al inicio. Has dejado escrito que en julio de 2010, y cito textualmente, tú decías, yo no quería dinero, ni un euro, solo que reubicaran de una manera digna a la gente que había trabajado conmigo y que me pagaran los meses de julio y agosto de 2010. Y ya está, no quería más. Y continúas, pero no, ellos entiendo que es la COPE, querían tenerme fuera del mercado al menos los 3 años que me quedaban de contrato. Yo era tan bueno profesionalmente, según decían ellos, que no querían que les hiciese competencia a su nuevo proyecto. Y como te rebelaste contra esa barbaridad, me condenaron a estar el resto de mi vida sin acercarme a un micrófono. Les costara lo que les costara. Sin piedad. Esto parece un guión del Padrino. Pues ahí está, es que cada uno de esos está documentado. Y nadie, que además me asiste a la verdad, primero porque tengo la razón y segundo porque han pasado 4 meses de esas barbaridades y alguna más y ni siquiera ha tenido un requerimiento ni una carta diciendo, oiga, usted que dice rectifique urgentemente, ¿no? Y tenemos un blog ya con unas cifras importantes y que tiene su repercusión. O sea, que ellos asumen que es así y te dicen que es lo que quieran y como me dijeron, ¿no? Y además me lo dijeron en una comida que también está ahí, ¿no? Y José, tienes que aceptar, estas son las condiciones de la Iglesia y si no te arruinamos la vida. Sé que te la estamos arruinando, te la seguiremos arruinando. Frases textuales, ¿no? En el momento de comunicarte la salida siempre cuentas, y tu blog empieza por ahí,
que bueno, a Fernando Jiménez Barrio Canal como que se quiere un poco por las ramas, ¿no? Como no es capaz de a lo mejor de ir directo a por ti, y es una cosa de las que más la achacas, de que no te hable claro desde un primer momento. Sí, desde el primer momento, y al final, de hecho, no habla claro, como que no está firmado todavía el contrato, luego se descubre que ya firmado ya a tiempo. Entonces sí, bueno, y sobre todo mi relación con él, que es lo peor, porque si a mí esto me lo hace un tío pues, con el que no tengo trato personal, pero hombre, con Fernando habíamos disfrutado y sufrido mucho durante muchos años, ¿no? José Antonio, de todo esto has tenido la oportunidad de hablar, no sé si has querido o no has querido, con este nuevo equipo de deportes que dices que te sustituyó, con Paco González o Lama, son los que dices que, bueno, que ellos mismos han puesto la condición de que no te quieren de competencia durante estos años. No he tenido la oportunidad, la palabra es eso, no he tenido la oportunidad, pero también me sorprende que cuando publiqué y documenté todo esto, Paco no me llamara diciendo, porque yo nunca he dicho que Paco haya dicho esto o Lama haya dicho esto, yo he dicho lo que a mí me transmite el consejero delegado y el presidente. Sí. El consejero delegado me transmite que exigen, es más, la anécdota va más allá, porque exigen que no hagas antena, que no tengas micrófono en 3 años. Y dice, y menos mal, José, que le hemos convencido para que te quedes en otra planta distinta, en un despacho, que tampoco querían eso. Eso dice el consejero delegado. Y el presidente dice que incluso, es que nos obligaron, incluso tuvimos que tragar a firmarlo por contrato, que no trabajarías en un micrófono 3 años. Esto me lo dicen ellos, no me lo ha dicho ni Paco González ni Lama. Y yo he contado lo que me dijeron tanto uno como otro, y yo te juro que si hubiera sido Paco, y esto va al revés, y no es así, porque cabe la posibilidad que no es así, pero hombre, ya seguro que lo es, porque yo hubiera llamado y oye, macho, ¿quién te ha contado esta barbaridad? Que esto es absolutamente mentira, y sería suficiente, ¿no? El caso es que, bueno, ya entre mayo y diciembre de 2009, nos retrasamos un poco más en el tiempo, hubo en su día rumores, que ya que tengo aquí la oportunidad de preguntarte, lo podemos hablar, de que estabas a punto de abandonar la COPE, y además decían de que hubo un acercamiento ya de la dirección con el equipo que entonces era la SER, que acabó recalando en la COPE. Ellos aludían a una caída de audiencia, y de ti se decía que no querías ser el segundo plato. ¿Qué hubo realmente? Lo que hubo en aquel momento es nada, cero. Lo que pasa que luego, pues con el arbitraje y el juicio ha ido saliendo documentación, y la propia COPE se sorprende cuando el antiguo presidente, hombre, iba a decir de manera personal, no personal porque es presidente las 24 horas, pero que sin contarlo con nadie, sí se reunió en varias ocasiones con Paco. Es lo que llamo yo los intentos fallidos de hacer esta operación 2 o 3 años antes. De hecho, tanto se avanzó que siempre ha habido rumores de que ese contrato, y que es lo que le forzó a la COPE a tomar la última decisión, se había firmado mucho antes. O sea, que el presidente Alfonso Coronel de Palma antes, en años anteriores, había intentado traerse al equipo de la SER. Pero yo entonces me fui de COPE sin poder certificar eso. A mí personalmente, José Antonio, me llamó siempre la atención que eligieseis a Rouco Varela como árbitro en el proceso de arbitraje, en el sentido de que parecía como que tú hasta llevabas de perder con Rouco, que al fin y al cabo va a defender los intereses de la conferencia episcopal, ¿no? No, eso lo podía pensar cualquiera, incluso alguno podía ir más allá o ponerse en el otro lado y pensar que era una frivolidad por mi parte. No, yo lo hice de corazón, la decisión que yo propongo, y que la otra parte es muy libre de no aceptar y tiene que ser alguien de consenso, y sino que lo elija un tercero. Lo hice de todo corazón. Primero tenía el placer de conocer a Rouco, no como ni ceno con él todos los días, pero me parece sinceramente una persona entrañable. Había una debilidad por mi parte, y es que la adoración que mi madre tenía a este señor, o sea, mi madre le veneraba, y madre que en paz descanse, por eso lo han pasado. Y eso influye siempre. Claro, entonces le veneraba, yo se lo dije alguna vez, o sea, usted puede hacer conmigo lo que quiera porque voy a pensar en mi madre me mataría si no le hiciera caso a usted, ¿no? Y luego reúne todos los requisitos para ser árbitro, y conoce, y tiene de primera mano toda la información. Qué mejor árbitro para mí. Y Rouco no iba a mentir nunca y haría las cosas de acorde a la ética, a la moral, o sea, que no me preocupaba nada que fuera Rouco el árbitro. Ellos fueron los que no quisieron. Es como si yo tengo un contencioso contigo y digo que quiero que el árbitro sea Alfonso Rojo, y me dices tú, David, y me dices tú, y me dices, no, digo, coño, algo tienes que ocultar, ¿no? O sea, sería raro. Y bueno, al final la resolución en el caso, y además esta noticia fue publicada por Periodista Digital, era que la COPE está obligada a pagarte, creo que eran más de 3 millones de euros. Sí, ¿no? Así fue. Lo que pasa es que el árbitro, si había 3 o 4 cosas por arbitrar, se declara incompetente, él mismo se declara incompetente en 2 o 3, y nos envía o nos invita a resolver esas cosas en un tribunal civil, en un
un juicio civil. Entonces empieza otro proceso que fue interminable. Ya solo el hecho de empezar nos costó año y pico, porque no me conocían, decían que no me conocían, mi dirección no era la que ellos tenían, o sea, y así los tiraron otros 2 o 3 años más, como ahora, bueno, estamos en segunda instancia, serán 3 años, más el Supremo, más el Constitucional, que supongo que irán también con esta tontería. Pues me quedan otros 7 8 años sin trabajar, ¿no? En ese pequeño ya desierto ya en el que nos encontramos antes de tu fichaje para Punto Radio, antes lo comentábamos, es cuando recibes una propuesta de Telecinco, imagino de Paolo Basile, que bueno, entiende que eres un tema de actualidad, que lo que te ha pasado es un tema, al igual que ahora estamos tú y yo 3 años después hablándolo, que en ese momento hay que comentar qué es lo que te ha ocurrido, y bueno, imagino se cierra una entrevista contigo para que vayas un sábado al programa de La Noria, que en aquel momento es el que marca la agenda de los sábados por la noche, el late night de los sábados por la noche, y imagino que hasta ya habéis quedado y todo, y a última hora José Antonio Avellán no aparece en La Noria. Yo no sé, a lo mejor quien mejor recuerde estos casos, yo no sé si hasta llegaron a anunciarlo, me parece, como que estaba esa palabra para Sevilla. En ese caso no fue Basile el que me hizo la primera llamada, fue la productora de La Noria, a la que había ido 2 o 3 veces a temas varios, o sea, o a una entrevista o a participar en un coloquio, una tertulia, y ahí me llaman para ir, y yo digo que sí, tenía muy buena relación con gente de La Noria. Y digo, pues sí, pues el sábado, ¿a qué hora? Pues hablaremos de lo tuyo y hablaremos de fútbol y hablaremos de música y yo qué sé, o sea, yo iba a una entrevista, a un coloquio, a lo que fuera. Y el mismo sábado, que yo iba, esto era a las 10 de la noche, ¿no? Pues el mismo sábado a las 3 o las 4 de la tarde me llama, primero que me llamó fue César Vidal, diciendo, oye, vaya lío, yo no tenía Twitter entonces, dice, vaya lío que hay montado con el veto tuyo de La Noria. Digo, pues si no sé nada. ¿Qué veto? Digo, pues si yo voy esta noche, dice, no, que creo que no, que La Noria ha dicho que no sé qué. Y luego me llama un tío del Mundo. Y al rato ya me llama la productora de La Noria. Oye, joder, que hay un lío montado, déjame que te cuente, que no me da tiempo. Ayer Belén Esteban reaparecía o no sé qué leche hubo, se rompió un récord de audiencia y queremos seguir estirándolo, entonces por un tema de parrilla no te importa que lo cambiemos a la semana que viene. Digo, oye, por mí no, digo, lo único, por favor, dile a Jordi con el lío que hay, que explique que no es cosa mía y que habéis cambiado la parrilla. No te preocupes. Pero aquello fue engordando toda la tarde en Twitter, en Facebook, en El Mundo, que lo llevó a la portada, ya más medios lo publicaron también, y me llama Jordi González. Dice, oye, Jordi, José, te juro que no hay ningún veto, que no hay nada, que es un tema parrilla y yo no sé cómo se ha ido esto. Digo, pues yo no tengo Twitter, ni tengo Facebook, ni hasta ahora, entonces lo había tenido. Dice, nada, digo, por favor, Jordi, di una cosa, di que yo no soy el culpable, que sois vosotros, se lo he dicho a una chica de producción, y que anuncie, o que diga que no es mi culpa. No, y además abro el programa contando esto y anunciando que la semana que viene estás aquí. Abro el programa, efectivamente, oye, vean que se ha montado un lío, que no, que es un problema de parrilla, pero que la semana que viene está aquí. Bueno, y entonces el jueves de la semana siguiente me llaman para que vaya a una reunión, porque se había montado un lío terrible, para que veamos con qué gente voy a estar en la tertulia. Y según estoy en un despacho me dicen que Basile quiere verme, entonces subo a ver a Paolo recorriendo todos aquellos pasillos y Paolo me dice, José, que no puede ser, además tampoco le pedí explicaciones, ¿no? Oye, no ha podido ser la pasada semana y no va a poder ser esta porque no quieren que esté, si no quieren que esté. Digo, pero vamos a ver, si yo no vengo a hablar de nada, digo, vosotros me tendréis que preguntar una cosa o la otra. Bueno, pues no, cosa de la que presumieron luego en el juicio, ¿eh? Tuvimos que exigir a Telecinco que no. Dices presumieron, entiendo. Fernando Jiménez, concretamente, en el arbitraje. El el poder suyo de que él habló con Telecinco, o con quien hablara, en Italia o en España, no lo sé ni me importa. Y como ellos pensaban que yo iba a contar cómo obispos españoles se acostaban con mancebos, digo que es la frase que utilizaron, ¿cómo voy a contar esto? ¿Que esto está tonto o qué? No, es que tuvieron que impedir que yo fuera a Telecinco, ¿no? ¿Y Telecinco aceptó? Bueno, pues yo no fui a las dos entrevistas aquellas, ¿no? ¿Y nunca más se volvió a retomar ese asunto? No. Uh-huh. Curioso. Bueno, a pesar de todo, y de todas estas presiones que siempre has venido denunciando y esta situación tan desagradable, llega una oferta de Punto Radio. Sí. Nos encontramos ahora mismo, no sé en qué punto nos encontramos, en qué mes en concreto te llega. Te lo cuento y te va a hacer gracia además. Llega la oferta en julio, mediados finales del 2011. Uh-huh. 4 o 5 días después de que hubiera un vacío. Habían cesado al consejero delegado, que era José Manuel Vargas. Sí. Y estaban ahí de si venía Fernando Galiano o... Bueno. Pues y vino su segundo al final. En ese impasse de esos 4 o 5 días es cuando me llaman a mí desde Vocento para negociar con Punto Radio. Digo de ese impasse porque con Vargas, además también lo ha reconocido públicamente,
yo no podía trabajar, a pesar de que yo no he podido tener más reuniones en mi vida con nadie y con Vocento meses antes de lo que estamos hablando, para encargarme cosas, para empezar ya, más cosas variopintas en prensa, en radio, en televisión. Entonces, y de repente un día también me llamaron y dije, mira, que es que la presión de la Iglesia en este caso es terrible y Fernando nos amenaza con el fuego eterno y que no puede ser. Y se abortó. Y 4 días después o 5 de que Vargas se fuera me vuelven a llamar y cerramos la operación en 48 horas. Lo que tardamos en cerrarla coincidió con la llegada de Luis Enríquez. O sea, no es Luis Enríquez el que te ficha. No, el que me llama no, pero Luis luego me reconoció que él ya estaba informado sin ser todavía consejero delegado, o sea que él sabía de la operación, no sé cuánta implicación tenía, pero que la conocía, ¿no? Es más, te cuento, nos presentamos juntos en Vocento el mismo día, yo a firmar el contrato y él ya como ejecutivo consejero delegado. ¿Y qué intenciones eran las de Luis Enríquez? Porque en uno de tus posts del blog del que estamos hablando hoy, que todos nuestros lectores pueden ampliar información entrando en ese blog, hablas de que, bueno, Luis Enríquez, con el que además te llevas bien. Muy bien, y siento una admiración, he sentido una admiración terrible por él toda mi vida. Le tenía, bueno, en aquel momento tenía una función más como de creador, y una vez se encuentra lo que se encuentra, pues pasas, creo que lo defines como destructor. Es la, digamos... Liquidador, ¿no? De liquidador. ¿Qué ocurre? O sea, él que se encuentra en esa radio... no tengo ni idea. Has calificado... No, en la radio. Yo no hablo de la radio, hablo de Vocento. A punto radio como el patito feo de Vocento. Eso ¿Qué ocurría ahí? Eso primero, que Luis Enríquez supongo que cuando llega a Vocento, y es un tío con una capacidad de análisis, yo es de los grandes ejecutivos de la comunicación que conocí en mi vida, y lo digo cuando incluso le tenía enfrente, ¿no? O sea, en la época de COPE y Unedisa, ¿no? Me parece brillantísimo. Pasa que él a lo mejor llegó a una compañía, se hizo todo muy rápido, en la que él tenía una imagen de ella que luego cuando llegas y buceas es distinta. Entonces un tío que durante toda su vida en Unedisa ha sido un tío que era el creador por excelencia. Es un genio pensando, desarrollando, ejecutando, generando riqueza. Entonces, claro, llega aquí y ve que todo eso no lo puede hacer, sino que lo que tiene que hacer es poner orden con lo que tiene, que bastante tiene. Supongo yo, no lo sé. Y en cuanto a la segunda afirmación, eso es rotundo. O sea, a mí me dio mucha pena, pero bueno, yo nunca había trabajado en una macro compañía como esa, donde hay 200 unidades de negocio. Entonces, Punto Radio, supongo que fruto del histórico, de que por lo que sea nunca había cuajado, aunque a lo mejor nunca había cuajado por esto también, pues era el patito feo de la compañía, ¿no? Era pues una empresa que no significaba nada. Es más, significaba una fuente de conflictos entre cabeceras de periódicos, los vascos, los valencianos, los sevillanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero tú, José, lo cuentas directamente, que hasta se te propone que en ese momento puedes decirlo con ironía, qué genialidad, es decir, bueno, pues si no hay dinero vamos a contar con los jefes de deportes de las cabeceras. Sí, eso fue recién llegado y alucinante. Algo que hasta entonces no había ocurrido. Nunca, y me felicitó todo el mundo y además me decía así como muy de tapadillo, ¿y cómo te has atrevido? Y de verdad, y digo, chico, pues es que es lo normal. Si es yo tu estoy grupo. en una empresa, digo, pues llamo al director de deportes del Correo, al de las provincias, al del ABC de Sevilla, y pues no lo había hecho nadie jamás. Y además trabajaron gratis, ¿no? O sea, gente maravillosa, ¿eh? Yo conocí en Vocento gente maravillosa. Estuviste la primera temporada en la que las cosas fueron increciendo, por así decirlo, las cosas poco a poco, bueno... no, y se facturó. Cumplí mi máxima, que desde que yo trabajo en esto, que fue el 78, siempre se ha ganado más dinero del que yo y en este caso mi gente cobrábamos. O sea, bastante más dinero se facturó que el que nosotros costábamos. Luis Enríquez y los mandamases se deciden impulsar cambiando la marca, añadiendo la marca ABC.radio. Todo el mundo recordamos una campaña agresiva de marquesinas que podíamos encontrar de ABC.radio, en la que parecía que querían darle mucho bombo a la radio, pero ¿en qué punto más o menos empecé ya a escuchar rumores de que hay unas operaciones que parece que nos queda mucho... Después del verano, al inicio de la siguiente temporada, del 2012, empiezan los rumores, pues aquí en Periodista Digital y en todos los sitios, pero los rumores apuntaban más a un macro movimiento, o sea, Vocento, Unedisa, Vocento, Planeta, La Razón, etcétera, etcétera. Entonces era un poco que si unir cabeceras, que de eso se hablaba al principio, ¿no? Hasta que aquello, bueno, fue generando, en que no hablaban, de hecho se fueron descartando fusiones por una u otra razón, y todo el mundo así lo decía, hasta que yo me entero realmente, aunque hay un rumor de que es la COPE la que va a comprar, pues esto es una compra, ¿no? Vocento yo me entero, bueno, lo cuenta Luis Enríquez, o sea, que oye, que se va a hacer la operación en horas o en días o no sé qué. Pero aquello, no sé, me parece una cosa kafkiana, nunca lo entendí, ¿no? Y el caso es que, bueno, hablan... Se hace muy gracioso porque hablan de fusión, pero bueno, tú siempre fusión dices, es mentira. No. Esto no es una fusión porque es una absorción en la que desaparece un medio. Es una absorción en la que la única radio española
que nos queda, pues desaparece. Y ahora estamos... Hombre, no es que la COPE no sea española, que lo es, pero bueno, Sí. si te vas a lo que es su código fundacional, no deja de ser una empresa que depende del Vaticano, Estado soberano e independiente. Entonces, bueno, lo único que teníamos nuestro era Vocento, ¿no? Para todos los que te escuchaban y te seguían y para tu equipo de deportes, siempre recordarán que si COPE marcó una fecha a tope o competencia marcó una fecha a tope en la que se produciría, digamos, esa absorción, los de deportes, curiosamente, dejasteis de aparecer incluso antes. Creo que era a principios de enero ya cuando dejasteis de cumplir con vuestra... El 18 de diciembre yo tengo una reunión con Luis Enríquez y con José Luis Pastor, director general, que me piden que, no recuerdo ahora el día de la semana, pero que ese viernes, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, ya cerrábamos el kiosco, ya se había anunciado, entonces, bueno, porque esto ya es para enero. Entonces, yo pensando en deporte solamente y en los oyentes, se acaba de jugar el partido de ida de octavos de Copa del Rey, el día anterior. Dije, coño, digo, danos qué más da, si no te lo vamos a cobrar, volvemos de vacaciones el día 10 de enero. Se juega la vuelta de los partidos de octavos, los damos y esa misma noche nos despedimos. Y me costó convencerles, ¿no creéis? Bueno, vale, pues venga, vale, pues lo hacemos así. Insistieron, no, pero ya, cuanto antes mejor. ¿Verdad? Digo, bueno, pues yo pensé que esa conversación la habían tenido con todos, pues con Melchor Miralles, con Isabel San Sebastián, con Albert Castillón, con los responsables de programas. Y no fue así. Descubrí que no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llega el día 10, ya tenemos que irnos, nos piden dar Pastor y los ejecutivos una charla, los que nos íbamos, que eran todos los que dependían de mí, de agradecimiento y no sé qué, junto con los que se quedaban, y que ellos esperaban, esto era el 10 de enero, esperaban que el 15-16 ya tener la fusión hecha y desmontar un poco todo. Y yo ya no tuve noticias de eso, me extrañaba porque pasaban cosas raras, pero no tenía ninguna información hasta que se publica una nota de la Comisión Nacional de la Competencia diciendo que autorizan que los deportes de COPE el 31 de enero empiecen a emitir por ahí. Y yo digo, ¿cómo que autorizan? Digo, tras la salida del equipo capitaneado por José Antonio Avellán, autorizamos, entonces yo rápidamente me moví, conseguí la carta Como si que COPE... hubiese un vacío ahí, ¿no? Claro, Hay un conseguí la vacío. carta de COPE había mandado a la Comisión Nacional de la Competencia diciendo, oiga, mire, que estamos en el proceso de fusión y de repente este señor un día no ha venido a trabajar y con él se han ido todos y nos ha dejado colgados. Y era tan bueno que no sabe usted los oyentes que tenía y lo que facturaba y lo que la gente le quería. Entonces, para que no haya un vacío, porque nos podemos arruinar, déjenos que metamos a la gente de deportes de COPE, ¿no? Y Deportes COPE empezó a emitir El por 30, las ¿no? emisoras de Punta Radio mucho antes de lo que le hiciesen el resto de programas. Que fue el 31 de marzo, el 25 de marzo, una cosa así. O sea, estuvieron 2 meses antes y nos echaron a nosotros, incluso, ya te digo, sorprendentemente, que Vocento me parece una empresa muy apañada en lo económico y que costaba sacarles un euro por los típicos gastos, hay que ir de viaje a tal sitio, pues no, pues vete por otro lado. Aquí nos regatearon un duro de nada, o sea, nos teníamos que ir porque era condición. Cuando se hace esta operación, la única condición que ponen, la prioritaria, es que los deportes empiecen ya. Yo una vez tuve enfrente a Jiménez Barrio Canal y yo se lo pregunté y no me contestó. A ver si tú lo sabes, ¿de dónde va a sacar la COPE, que está inmersa también en un ERTE temporal para algunos trabajadores, 60 millones de euros, que es lo que se habla para pagar el alquiler de los postes? 60 o son 4 anuales, siempre se habla de un contrato de 10 años, el contrato que yo lo tengo además es de 15, o sea, con lo cual son 60. Y lo peor, Roberto, no es eso. Lo peor es el degenerado profesionalmente que ha podido hacer un contrato parecido a ese. Insisto, yo tengo el contrato en casa, lo voy a publicar en el blog, en el que hoy ya es grave, o sea, apostar de esa manera por la radio analógica y pagar 4 millones por unos postes cuando tú estás en época de radio y de internet. Estar descapitalizando tus emisoras porque las conviertes en postos emisores y no dejas nadie. Entonces, ¿para qué quieres tú ahora una penetración local si ya la tuya propia no la estás asumiendo? Pero es que, macho, imagínate esto en el 2025. No habrá radio, no existirá, ya te lo digo yo. La radio hoy, como se concibe, analógica, de transistor, de rueda o del coche, eso no va a existir y tú todavía estarás pagando la compra de esta operación. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, el que asesoró a Fernando, supongo que es el que tuvo que firmar además, o la Iglesia, en este caso, son auténticos enemigos. O sea, Vocento ha pegado el pelotazo de su vida y encima se queda con los derechos de la línea editorial, por lo menos compartida con COPE, que esto es una... No sé, mi cabeza no da para esto y te juro que si algo sé de este negocio hace 30 y pico años. ¿No? Imagino esa respuesta seguramente solo nos la podría dar el propio Barrio Canal. No, yo creo que él tiene un reto por encima de todo, que es que los deportes de COPE sean número 1. Porque su apuesta. A alguien se lo prometió. O tal y como han construido comercialmente el asunto, es la única manera que los números salgan.
Y si tiene que comprar mañana la SER y vender la Catedral de Burgos, la va a vender la Catedral de Burgos, si le dejan comprar la SER, porque él tiene que ser número uno en deportes. Aún así, tú juras, y precisamente al hilo del anterior, juras y perjuras, y lo has dejado escrito en el blog, que Barrio Canal soltó ese dineral, y abro comillas, solo porque les citaba quitarle una unidad de negocio al centenario ABC. También, la relación ABC, mejor que Vocento, la relación Vocento-Cope, históricamente es una relación... cargada de emociones positivas y negativas, de encuentros y desencuentros, de amores y odios, toda la vida, ¿no? Entonces, a veces es una empresa que está siempre ahí en la vida de COPE, son inseparables. Entonces, si yo te quito a ti algo, pues como cuando ABC, entonces Prensa Española, compró acciones de COPE, también aquello fue, pues, coño, pues a cualquiera menos a este, pero hubo que venderle. Entonces, bueno, pues la relación es ahí de amor y de odio. No de odio, pero de tensión, de ver quién la tiene más grande, ¿no? El final de Punto Radio se acabó consumando. Desde entonces nos ha sorprendido que no hayas fichado como tertuliano de alguna tertulia. ¿No te gusta? ¿No te lo han ofrecido? ¿No es tu campo? Estás de columnista en el Sport. Te vimos por Punto Pelota en cierta ocasión y todo el mundo pensó que Pedrerol te fichaba, pero no sé por qué. No me apetece mucho. No me apetece mucho de momento. No, porque me conozco y entonces yo cuando manejo algo también manejo mi propia visceralidad, pero si me metes ahora mismo con 7, puede que me arrepienta de lo que estoy diciendo cuando dé las 2 de la mañana. Entonces prefiero de momento no te digo que no, o sea, ir a una puntualmente, pero establecerlo como norma no me apetece. Precisamente recientemente me acordé de ti porque recordando ese día que Pedrerol te llamó para ir a Punto Pelota, tú le dijiste a la cara y lo dejaste reflejado en la carta que luego le enviaste el día de su despido de Intereconomía, en la que decías que tú en la profesión no tenías amigos y todo el mundo que estaba en esa mesa pusieron cara de sorpresa. Pues me acordé de ti porque ahora últimamente, cuando ha aparecido que la marcha de Ciro López a Tiki Taka, he pensado, Avellán podría ser futurólogo prácticamente. Parece que se ha cumplido los plazos. No, pero no futurólogo, que es así, ¿no? Así de claro, también... Pedrerol en eso idealizaba un poco las relaciones humanas. Las relaciones humanas son la familia que la hablaba, ¿no? Esto es una familia. Esas son las que tienes que... La familia es la familia. La familia no son con los que trabajas nunca, por muy bien que te lleves con ellos. En el último post, José Antonio, has hablado de un proyecto, ¿no? Que hay ahí en mente. Surgió a partir de una conversación ayer con los compañeros de Radio Libertad. No das muchos más detalles, pero te tengo que preguntar. Un proyecto por personal, ello. personal. Te vamos a ver pronto en las ondas. Sí, yo tengo intención. La verdad es que ha sido ya por presión y por aburrimiento. O sea, gracias a Dios, y espero que me dure muchos años. Tengo mucha gente que me sigue y amigos y yo qué sé, y ya no podía aguantar más. Tienes que hacer algo. Entonces voy a hacer una radio por internet, pero no es el clásico programa que cuelgo, no, es una radio con todas de la ley, 24 horas, y espero hacerla más con gente muy potente y con gente muy amigos y con gente de muchos premios y muy famosa. ¿Y la fecha? Yo te juraría que te lo digo el martes, porque el próximo martes tengo la última reunión, que es una comida y una pre-reunión o post-reunión, no recuerdo, en la que técnicamente ingenieros nos van a decir cómo va esto y a qué día estamos. Yo te diría el 1 de abril, pero puede que me digan que el 28 de marzo o puede que me diga que el 14 de abril, no lo sé, pero vamos, quédate con ese entorno. Yo te digo el 1 de abril porque o pones fecha o si no la gente que depende de ti al final se mosquea diciendo, vale, pues si no pones fecha no lo digo, el 1 de abril. Pero el martes lo sé con toda seguridad. Estaremos atentos. Estamos ya terminando esta entrevista con José Antonio Avellán, en el que, bueno, hemos dado un repaso a todo lo que ha sido su trayectoria por el desierto de venir desde que se produjo su salida de la cadena COPE. Aprovechando que te tenemos sentado en esta silla, a nosotros también nos gusta un poquito repasar la trayectoria de los grandes comunicadores que hemos tenido. Voy a ser breve. Venga. Tengo a un compañero muy interesado en estos temas, que es Juan Francisco Lamata, que es el que suele hacer estas preguntas. Hoy me las ha transmitido a mí. Y si quieres vamos a hacer 3 preguntas sobre tu trayectoria que le gustaría repasar. Hemos hablado antes del veto de Telecinco del veto de la Noria a tu presencia, y él me recordaba y quería que te preguntase por un programa que hiciste precisamente ahí en Telecinco, que era Vuelta y Vuelta, que duró poco. Poco. Bueno, un trimestre. Un trimestre. En el que estamos hablando del año 1996, si no me equivoco. Se ha hablado muy poco de esa presencia de Avellán en Telecinco. Creo que me decía él que ahí estaba al frente Carlotti, que hoy manda más de Antena 3. ¿Sí? Y en ese Vuelta y Vuelta estabais todos los de la jungla, el Pulpo y demás, compañeros. Sí. Él tenía, y seguramente mucha gente que le gusta estos temas de hemeroteca, la curiosidad de saber, si ese poco que dices que tú fue un trimestre fue por los resultados, fue porque no quisisteis compatibilizar con vuestra actividad profesional. Yo te lo cuento. Cuéntanoslo. En la década de los 90, incluso
poquito después de los 2000, yo tengo una máxima que cumplí si miran el histórico siempre, que es hacer televisión cada 3 o 4 años, porque, hombre, me apetecía no perder el contacto con el medio, y siempre un trimestre. Ni un día más, ni un día menos. O sea, 13 programas, lo típico, ¿no? O sea, porque yo creo que no podía. Yo entonces hacía La Jungla, viajábamos con el show, viajábamos 2 días por semana a hacer programas. No podía, no me daba más. Entonces hicimos un trimestre y duró un trimestre. Lo que se había pactado desde el primer día. Estaba pactado desde el primer momento. Un trimestre. Y decir, fue el programa, que lo han repetido mucho en la tele, donde el primer día o el segundo, Carlos el Pulpo hizo el numerito en el Palacio de Loterías, que el gordo lo tenía él, el gordo mío, no sé qué. Bueno, se montó un pollo, nos pusieron a parir el día del debut ya. Hubo editoriales al día siguiente duros, pero que los lees ahora y te ríes, ¿no? Ajá. Otro de los aspectos interesantes y relevantes y que llama nuestra atención fue, entre comillas, la guerra con José María García cuando, bueno, le sustituiste en el año 2000, que él se pasó a Onda Cero, tú entraste ahí en COPE y, bueno, le diste caña con los chicos del Radiador, hoy grupo... Como a él le gustaba. Como a él le gustaba, además. El íntimo amigo nuestro, años antes, todos los días decía, oye, Fernando Echeverría, haz de mí, llama a este, haz de mí. Que bueno, no hicimos nada que él no conociera y que no le gustaba. El caso es que Federico Jiménez Los Santos cuenta en su libro que el propio Luis Herrero llegó a quejarse a don Bernardo por la caña que le metía Avellán a García. Yo no sé si tenías tú constancia de esto. No tengo idea, vamos, te digo yo que no sé que se quejara no es mentira, no lo sé, es más, seguro que es verdad. No, de hecho, pero la primera demanda que recibió tu China fue la que puso García, ¿o no es ese dato correcto? ¿Eso lo pone el libro? No, eso lo digo yo. No, es mentira, absolutamente. Jamás en la vida García demandó al Tirachina, ni me mandó a mí, ni nada parecido. No, para nada. Es más, hubo rumores de que lo había hecho cuando imitamos a García llamando a Núñez por el tema de Bangal, que volvía a Bangal, que fue la leche, y ni hubo asomo siquiera de intención de... Yo no me he metido con García jamás. O sea, yo, y se lo digo a Luis Herrero si dice eso, que yo, vamos, rotundamente si lo dices que es verdad, pero yo quiero a García tanto como para no meterme con él y hacerle daño. O sea, yo puedo hacer cosas que puedo estar equivocado, pero que creo que no son hirientes ni son perjudiciales para García. O sea, no estoy de acuerdo. ¿Cómo ha sido tu relación con otro competidor de las noches que ha sido José Ramón de la Morena, con el que habéis tenido también? Habéis compartido muchas noches de competencia, uno en la serie y otro en la COPE. Habéis tenido también vuestros más y vuestros menos. Antes de coincidir, José Ramón y yo nos conocemos desde el día que entramos en la radio, prácticamente el 78, 79. Él entró 3 meses antes o 3 meses después. Y hasta el día que coincidimos en la antena, la relación es muy buena, muy buena. Desde que coincidimos en la antena, ha pasado a no existir e incluso ser mala en algún momento, bueno, por cosas que él decía o por cosas que yo decía. Y después he coincidido con él 2 veces y por lo menos nos saludamos y qué tal estás y un abrazo, hasta la próxima. O sea, como tiene que ser. O sea, como cuando 2 tíos juegan al fútbol y el campo vale todo, o mejor dicho, lo del campo se queda en el campo, en el césped, pero luego si te tienes que tomar una cerveza te la tomas, ¿no? Muy poca gente recordará, y ya estamos terminando, un proyecto que hiciste con el propio Federico Jiménez Los Santos que se llamó Al Tran Tran. Sí. Aquellas tardes de la COPE en el que COPE buscaba, por así decirlo, encontrar un sustituto a Encarna, que se había quedado muy huérfanas las tardes, no habían funcionado sus experimentos, y el vuestro tampoco funcionó. ¿Por qué fue? No tenía que funcionar, aquello fue un parche. Digo que no era lo que se trataba, y aquello surge improvisando de hoy para esta tarde. Hablamos de septiembre de 2001, si no me equivoco, ¿no? Sí, septiembre, no recuerdo. Fue mitad de temporada, con la temporada empezada. Entonces se te da a hacer un bloque desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana, en la que estaba pues un espacio primero, luego Federico, yo estaba con Federico, luego el deporte. Pero aquello fue una solución de emergencia. No recuerdo, fíjate, quién estaba por la tarde. Quiero recordar, pues puede ser María Teresa Campos o Maricruz Soriano, no lo sé. Pero bueno, aquello como que se cayó de repente y que había que hacer algo para esta tarde. Y de hecho duró, pues eso, 1 mes o 2 meses hasta que creo que llegó ya Cristina, no sé si fue Cristina López. Bueno, pues hasta que buscaron, aquello fue decir, oye, mientras que tengáis algo me pongo yo, o nos ponemos nosotros, ¿no? Bueno, fue agradable, ¿no? Bueno, Federico Jiménez Santos lleva a declarar que, bueno, yo no quería mucho, me metieron ahí o algo así. Sí, o sea, era un poco para salir de un parche, un favor que le hicimos a la casa, ¿no? Ajá. Hablando de Federico Jiménez Los Santos, cuando yo te entrevisté allí en Punto Radio un día que jugaba el Madrid-Barça, me decías que, bueno, el radio hubiese sido tu salida natural. Yo no sé si han producido contactos. Pero no lo digo yo, lo dice el 90% de la gente que ha escrito de esto o que ha mandado un Twitter o que me ha mandado una nota, yo qué sé. Oye, ¿por qué no vas a radio? O sea, tantas veces me preguntan que a qué radio voy como que por qué no he ido a radio. Digo, pues chico, pues debe ser mi salida natural,
por la relación y los años que teníamos todos, amigos o conocidos, o bueno, o gente que hemos estado 24 horas juntos, ¿no? Y gente que hemos sufrido mucho, porque hay momentos, yo lo dije un día en una convención, en la que todos fuimos sustitutos algún día. O sea, hay el momento en que García porque se va, Encarna porque se muere, Antonio Herrero porque se muere, por desgracia, ¿no? Que padezcan todos, y entonces uno sustituye al otro, ese hueco se queda, entonces otro sustituye. Eso nos hizo unirnos mucho y sufrir mucho, y encima los datos fueron sensacionales desde el primer día. Por eso la gente puede pensar que mi salida natural era radio. Nunca he hablado con Federico de irme a radio. Es más, ahora me sorprende porque ahora le está dando, y además lo está haciendo muy bien, mucha atención y mucho protagonismo al deporte, cosas que desprecian el deporte desde el primer día. No era sus planes, ¿no? No iba a haber deporte. Y luego sí, por lo que sea, se han dado cuenta y lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces nunca hubo esa posibilidad, ni se me pasó por la cabeza, ni a ellos tampoco, ¿no? José Antonio, ha sido un Roberto, placer. Seguimos leyéndote. Creo que quedan algunos episodios. Quedan todavía, pocos, ¿no? Sí. El de hoy les recomiendo ver divertidísimo. El de hoy, además, justo antes de salir para acá, me ha llamado un abogado, un buen abogado, dice, hombre, tengo que decirte que es en serio porque lo escribes tú. Digo, es en serio. Dice, llevo, no sé, me ha dicho 42 años, un abogado de peso, de los de peso y conocidísimos de este país. Dice, llevo 42 años ejerciendo, no he visto un escrito que contenga tanta barbaridad. Digo, pues ya te lo pasaré completo. 142 insultos en 20 folios fue la demanda que la COPE me puso en el arbitraje. Contados, uno a uno. No, están. Del 1 al 142, en qué página y en qué párrafo, ¿no? O sea, ese es el capítulo de hoy. Y no sé si seguiré mucho más tiempo, sí, por lo menos una semana o dos. A lo mejor paro la semana que viene porque estoy con el proyecto me tengo que ir a Barcelona, tengo que ir a Atlanta luego el jueves para cerrar todo, o sea que la semana que viene no sé si me da tiempo este fin de semana a ponerme al día o no, pero bueno, muchas gracias de corazón a ti y a toda la gente de Periodista Digital, de verdad. Gracias por venir. A vosotros. Un placer.